Bueno, esta va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando para hallar el área lateral de cualquier prisma. Perímetro de base por su altura. Al multiplicar perímetro de base de cualquier prisma, ya sea prisma de base triangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, octagonal, entonces multiplico por su altura y ya voy a hallar su área lateral. El área que sería la superficie que está en su cara lateral. Para hallar área total, lo que nosotros queremos hallar es la fórmula de área lateral y también la fórmula del área total. Para hallar área total, entonces ya tengo el área lateral. ¿Qué me falta para hallar el área total? Me faltan las dos bases, que serían la base que está arriba y la base que está abajo, que son hexágonos. Entonces, área total sería sumar el área lateral que ya tengo, el área lateral que serían las caras laterales, más dos veces el área de base, porque va a tener dos bases, arriba y también abajo, ¿verdad? Dos áreas de base. Esta fórmula vamos a estar utilizando para hallar el área total de cualquier prisma. Prisma recto, ¿verdad? Hay algunas fórmulas que vamos a estar utilizando también, como por ejemplo esta fórmula, si toda vez que sea un polígono regular. El polígono regular es el polígono que tiene todos sus lados iguales. Si tiene tres lados, tiene que ser un triángulo equilátero para que se pueda utilizar esta fórmula. El triángulo equilátero es un polígono regular porque tiene sus tres lados iguales. El rectángulo no es un polígono regular. El cuadrado sí es un polígono regular. Tiene cuatro lados y los cuatro lados son iguales. El pentágono puede ser regular o puede ser de que no sea regular también, ¿verdad? Toda vez que sea regular voy a poder utilizar esta fórmula para hallar su área. Área de un polígono regular es igual al perímetro por apotema dividido 2. Acá, por ejemplo, apotema sería la distancia desde el centro del hexágono hasta uno de los lados. Acá, por ejemplo, a ver esta distancia. Así. Si es un cuadrado, por ejemplo, su apotema sería la distancia desde acá hasta uno de los lados. Tiene que ser en el medio, ¿verdad? Voy a dibujar acá. Este sí es un cuadrado, entonces para hallar su apotema sería la distancia desde el centro hasta uno de los lados. Acá sería así, ¿verdad? Este sería su apotema. Entonces yo puedo multiplicar perímetro de base, perímetro del cuadrado por apotema y dividido por 2 ya sería entonces su área, ¿verdad? Porque a veces voy a necesitar área de base. Vamos a ir en este ejercicio concreto y vamos a estar utilizando estas dos fórmulas desde acá. Nosotros no vamos a deducir más las fórmulas para poder calcular porque ya tenemos deducidas las fórmulas. Dice el ejercicio, haya el área lateral y el área total de un prisma recto de 15 centímetros de altura cuya base es un cuadrado de 5 centímetros de lado. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar su área lateral. Primero vamos a hallar su área lateral, porque pide hallar el área lateral y también hallar el área total. Entonces, primero hallamos área lateral. Este vamos a considerar el prisma de base cuadrangular, donde sabemos que sus lados miden 5 centímetros. En el cuadrado todos los lados son iguales. Y acá tiene una altura de 15 centímetros también, ¿verdad? 15 centímetros. Altura normalmente representamos por h, ¿verdad? Entonces acá primero me pide área para hallar área lateral. Su fórmula es perímetro de base por la altura. Perímetro de base por la altura. Pero perímetro de base todavía no tengo. Puedo calcular, puedo hacer un cálculo auxiliar acá aparte. Cálculo auxiliar y calculo el perímetro de base primero. El perímetro de base, como es un cuadrado su base, siempre hay que mirar e identificar primero qué base tiene mi prisma. En este caso tiene base
cuadrangular. Entonces, de acuerdo a eso, voy a definir qué perímetro va a tener y qué fórmula va a tener el perímetro. El perímetro de cualquier cuadrado es lado por 4. Lado por 4 porque todos sus lados son iguales. El perímetro de cualquier figura es sumar todos sus lados, ¿verdad? En este caso, todos sus lados son iguales y tiene 4. Entonces, lado por 4 va a ser el perímetro del cuadrado. Entonces, acá voy a multiplicar 5 por 4, que me va a dar 20. 20 centímetros. El perímetro es unidimensional porque es longitud, ¿verdad? Entonces, por eso es a la primera nomás. Entonces acá voy a reemplazar mi fórmula, que sería área lateral es igual a perímetro de base, que es igual a 20. Y esto voy a multiplicar por su altura. Y la altura mide 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces al multiplicar, área lateral va a ser igual acá 15 por 20, ¿verdad? 20 por 15. ¿Cuánto da? 300, ¿verdad? 300 centímetros al cuadrado. El área es una superficie, entonces ya sería en una unidad al cuadrado. Sería 300 centímetros al cuadrado. Ahora voy a hallar su área total. Para hallar el área total del prisma voy a utilizar esta fórmula directamente, que sería área lateral más 2 área de base, o sea que 2 por área de base. Entonces acá voy a reemplazar los valores que tengo. Área lateral ya tengo. ¿Cuánto vale área lateral? Área lateral acá ya calculé que me salió 300. 300 centímetros al cuadrado. Más 2 por el área de base. Y área de base no tengo todavía calculado, y eso puedo hacer en un cálculo auxiliar también, área de base. Y tengo que mirar qué base tiene mi figura, mi prisma. En este caso el prisma tiene base cuadrangular. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado, verdad? Entonces el área del cuadrado es lado por lado, que sería lado al cuadrado. Puedo utilizar directamente lado al cuadrado. Entonces el lado al cuadrado sería, lado ¿cuánto mide? Lado mide, a ver, 5. Entonces acá sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, que serían 25. 25 centímetros al cuadrado. El área de base es una superficie también, entonces es una unidad al cuadrado. 2 por área de base sería acá, ¿verdad? 2 por área de base. Entonces acá área de base ya sé que es 25. Acabo de calcular acá 25. Entonces área total va a ser igual a 300 más. Este 300 no puedo sumar con el 2 porque el 2 está multiplicando. Primero se hace la multiplicación y luego la suma y la resta. 2 por 25 serían 50. Y por último sumo 300 más 50. Entonces área total va a ser 300 más 50, que serían 350. ¿Qué unidad va a tener? Como es área y esto está en centímetros, serían centímetros al cuadrado. Entonces acabamos de hallar el área lateral y el área total del prisma de base cuadrangular. Entonces ahora pueden hacer